Queremos agradecerle al Todopoderoso, a su Hijo que está a su diestra, porque a través de su Espíritu Santo nos permite continuar, hermanos, siguiendo la obra redentora del lugar santísimo del templo celestial, la última obra de redención. Queremos agradecer por esta jornada de conmemoración de las 165 años de la visión del gran conflicto en 1858, el 14 de marzo de 1858, y hemos estado cubriendo esta visión y lo que Dios quería que nosotros, lo que Él quería producir en su pueblo, lo que Él quería darle a su pueblo cuando le dio esta visión. ¿Con qué propósito el Señor hizo esto? Nunca hay casualidades, siempre hay causalidades. Si nosotros miramos el contexto secular de 1858, podemos notar algo importante. ¿Qué estaba haciendo el Cordero en 1858? Estaba revelándole a su pueblo remanente la visión del gran conflicto y en ella dándole la herramienta de triunfo para prevalecer frente a los múltiples ataques del dragón en el fin del tiempo. Apocalipsis 12:17. Y es interesante notar, amados, que para el año 1858 había un personaje interesante que estaba trabajando también, que estaba recibiendo dirección de Satanás, inspiración de Satanás. Y ese hombre se llamó Darwin. ¿Usted sabe cuándo fue que Darwin publicó su libro, el libro de las famosas especies, el origen de las especies? Y estaba mirando, interesante, hermanos, en 1859. O sea que ese año fue un año decisivo, tanto para el reino de la luz como para el reino de las tinieblas. Porque para esa época entonces aparece, por así decirlo, este personaje, Darwin, y empieza a trabajar el tema del origen que Satanás quería meter en la mente del ser humano, que Dios no es el creador del cielo y de la tierra, sino que venimos de los animales, ¿sí? Entonces, es importante, yo estaba buscando el contexto, ¿qué sucedió? ¿Qué otras cosas sucedieron? En el tiempo donde Dios reveló los grandes misterios de la redención, Satanás estaba revelando los grandes misterios de la creación. Usted sabe, amados, que cuando el hombre peca, le entrega a Satanás los misterios que el Creador le dio acerca de la creación, porque el mayordomo era Adán. Y Dios a Adán le entregó les entregó los códigos de comunicación para que gobernara toda la creación de la tierra. Por lo tanto, le dio la sabiduría, le dio el conocimiento, lo invistió. Y cuando el hombre peca, le entrega a Satanás los códigos. Satanás recibe como, por así decirlo, ahora se convierte en el mayordomo de este mundo, en el príncipe de este mundo. Y entonces eh, recibe lo que conocemos como los misterios de la creación. El pueblo del Señor, entonces el Señor le da la redención y ahora el plan de redención lo que coloca a disposición del hombre renovado, del hombre, por así decirlo, del segundo, del Adán, ¿sí? Del Adán redimido, son los misterios de la redención. O sea, entre tanto, el reino de la luz está promoviendo los misterios del reino de la luz, los misterios de la redención. Satanás ha ido progresando con relación al conocimiento de los misterios de la creación. Y es lo que estamos viendo hoy. Por eso
en el tiempo de 1844 a 1915, el Señor estaba revelando los grandes misterios de la redención como una manera de preparar a su pueblo para que pudiera sobrevivir en el ataque final del dragón. ¿Estamos? Pero ¿qué estaba haciendo el reino de las tinieblas? Estaba revelándole a sus siervos los misterios de la creación. Si usted busca cuántos inventos patentó en ese tiempo, cuántos inventos se patentaron en el tiempo de 1844 a 1915, va a encontrar a Thomas Alva Edison, también es contemporáneo de esa época, y cómo en ese tiempo se estaba recibiendo abundantemente, ¿sí? Aunque lo estoy hablando que los inventos sean malos, pero vamos a mirar que todo esto finalmente el enemigo lo va a usar para ese despliegue de conocimiento acerca de los misterios de la creación, van a ser usados por Satanás para lograr sus fines. Por lo tanto, amados hermanos, debemos tener la certeza de que el Señor nos ha dejado en su palabra amplias luz para poder prevalecer en el gran conflicto de los siglos. Entonces, es importante esto que acabo de decir, que usted lo investigue y lo analice. Cómo se estaba preparando el reino de la luz y cómo estaba preparando el reino de la luz a su pueblo para la batalla final. Y cómo estaba preparando en ese tiempo Satanás a su pueblo. Por eso decimos, amados hermanos, que Apocalipsis 12 está presentando el conflicto. Miguel, sus ángeles y sus siervos. ¿Sí? En el caso de Apocalipsis 12:7, allí dice claramente que hubo una batalla. Miguel, sus ángeles, luchaban ¿contra quién? Contra el dragón y sus ángeles, pero solamente menciona a Miguel y sus ángeles. ¿Sí? ¿Y por qué menciona solo a Miguel y sus ángeles? Luchaban en esta batalla. Porque esa batalla fue ¿en dónde, hermanos? Esa batalla se libró ¿en dónde? En el cielo. Se libró en el cielo. Pero luego ¿qué? Luego ese conflicto ese conflicto se traslada ¿a dónde? A la tierra. Y por eso en el contexto de la tierra, el texto podemos decirlo de esta manera. Ahora entonces Satanás estaba hablando entonces hubo una gran batalla en la tierra. Entonces hay una gran batalla en la tierra. Miguel, sus ángeles y sus siervos combaten contra el dragón, sus ángeles y sus siervos. Porque el plan de Apocalipsis 12:17, Miguel y sus ángeles luchan para sacar a Satanás ¿de dónde? Expulsarlo ¿de dónde, hermanos? Expulsarlo del cielo. Pero ahora, ¿cuál es el plan que sigue en el plan de redención? El plan de redención está contemplado que ahora el cielo, la idea es expulsar a Satanás ¿de dónde? Definitivamente de la tierra. Por eso la palabra Apocalipsis lo dice claramente, amados, en estas palabras, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 12:7. Bueno, vamos a leerlo. ¿Alguno lo tiene ahí a la mano, por favor? Que es el texto que estamos usando ¿sí? Hermano, buenos días con todos. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, y el 8 dice, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Y qué dice más? Dice el 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Muy bien.
¿Qué medida jurídica usó el cielo para sacar a Satanás y sus ángeles del cielo definitivamente? ¿Cómo se llama esa figura jurídica que menciona el versículo 9? Y fue Lanzado. lanzado. Esa palabra se llama lanzamiento. Cuando usted tiene un inquilino y ese inquilino no se quiere ir, entonces usted monta una demanda y si sale a favor suyo, porque la casa le pertenece a usted, ¿cómo se llama la medida jurídica que usa en Colombia? Pues al menos se llama lanzamiento, ¿sí? Vamos a sacar a Julanito por lanzamiento. Entonces ya ahora viene la policía con la orden del juez y esta persona no se quiere ir, pero se tiene que ir. ¿Y cuál es la orden que dice? Aquí hay una orden se llama lanzamiento. Por eso dice, fue lanzado, ¿sí? Ahí hay luz sobre esto que pasó en el cielo. Ahora, ¿cuál es el siguiente tramo que ahora viene a desarrollar en el gran conflicto? Porque ahora el plan es lanzar a Satanás ¿en dónde? Vamos a leer Apocalipsis 20, versículo, ahí menciona el siguiente tramo. ¿Cuál es el plan que tiene el Señor? En el proceso que sigue. Ahora van a lanzar a Satanás ¿de dónde? De la tierra. Dice la palabra, reprendió al dragón, el verso 2, vi un ángel mensajero que bajaba del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Verso 2, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, el acusador, al Satán, y lo que, y lo ató. ¿Sí? El verso 3, ¿cómo dice en su Biblia, hermano Oscar? Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones Esta hasta que palabra fuese arrojó consumido. tiene que ver con lo mismo de aquí. Y fue lanzado. Acá dice fue arrojado. Por ejemplo, Apocalipsis 12:9, en esta versión dice, y arrojaron al dragón, ¿cierto? Lo arrojaron a la tierra, lo lanzaron a la tierra, ¿sí? Es la misma palabra que aparece acá en el verso 3, 23. Y arrojaron al dragón, ¿a dónde? Lo lanzaron. Porque Satanás reclama a este mundo como ¿qué? Lo reclama que él ha vivido mucho tiempo en este mundo y ha sido el príncipe de este mundo por muchos siglos. Y ahora él reclama que este mundo le pertenece. Pero en el cielo hay un juicio. Daniel 8:14. En el cielo hay un juicio. Daniel 7:9-10. Hay un juicio en el cielo, porque ahora, amados hermanos, el cielo está trabajando para arrojar a Satanás. ¿A dónde, hermanos? A la tierra. Al abismo. Al abismo, al abismo. Al abismo. Y ahora vamos a mirar aquí, hermanos queridos, dónde termina esto finalmente. Y después que lo arroja al abismo por 1000 años, ¿cuál es el plan que sigue en la agenda del cielo para terminar definitivamente el problema del pecado en la tierra? Vamos a mirar, hermanos queridos, aquí en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Verso 10, hermano, por favor, lea esa palabra, Apocalipsis 20:10 en su Biblia, hermano. Dice, Vamos a leerlo, sí, hermano, lea el verso 10, usted puede leer el contexto de esto luego. dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Cuántos procesos de lanzamiento se describen en el Apocalipsis con relación al gran conflicto entre el bien y el mal? 3. ¿Lo entendió, hermano? Primero Satanás fue lanzado del cielo y eso tiene que ver en el año 31. Ese proceso de lanzamiento de Apocalipsis 2:7
al 9 tiene que ver definitivamente con el año 31, cuando Miguel sube al cielo, ¿sí? Cuando Miguel sube al cielo, nosotros creemos que en cierta manera lo usamos para hablar del inicio del conflicto en el cielo. Pero en el capítulo 12, Apocalipsis 12, 7 al 9, está hablando del fin del conflicto en el cielo. La gran batalla entre Miguel y sus ángeles, ya luego de que él, después que el Miguel es arrebatado para el cielo, lo primero que hace Miguel es lanzar ¿a quién? A Satanás del cielo, porque Satanás fue el Adán de este mundo por ¿cuántos años, hermano? En los concilios celestiales, ¿por cuántos años fue Satanás el príncipe de este mundo, el representante de este mundo en los concilios del cielo? 4000 años. 4000 años. Pastor. Por lo tanto, él está reclamando que él merece esa curul por posesión, eso se llama por posesión. Por lo tanto, el cielo dice, no señor, usted no es usted usurpó eso. Y ahora tenemos acá al verdadero Adán, ¿sí? Y entonces ahora cuando sube el Mesías, es arrebatado para el trono del lugar santo, lo primero que entra él a representarnos como el Adán de este mundo, el Adán que ya no nos va a acusar ante el Padre, sino que nos va a defender ante el Padre. Amén, hermanos. Eso es maravilloso entender con minucia este capítulo 12 de Apocalipsis, porque fue expulsado el acusador, porque ahora subió el mediador. Amén, hermanos, porque ahora el cielo le da la bienvenida al mediador y saca al acusador de los hermanos. Y ahora tenemos a nuestro hermano mayor sentado en el trono, en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. No nos está acusando, hermanos queridos. Entonces, al final hacemos las preguntas, hermanos, para que avanzamos. Lo que quiero resaltar es que el verso 10 está diciéndonos el contexto del conflicto, el contexto profético perfecto, el cumplimiento profético perfecto de esta batalla la podemos ver en Apocalipsis 12, verso 10, ¿sí? Bueno, vamos a leer el 10. Hay un gran gozo en donde, ¿sí? Oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha llegado la salvación. ¿Cuándo? En el año 31, ¿sí? Y el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su Mesías, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos. Noten que está mostrándonos lo que pasó en el año 31 en el cielo, ¿sí? Porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día y de noche delante de Elohim. Ahora el Adán del mundo es el Mesías que está en el trono del lugar santo. Apocalipsis 4 y 5 nos puede ayudar a entender mejor esta obra, ¿verdad? De ese verso 11, a ellos ellos le han vencido, el verso 12, por eso alegraos cielos. ¿Por qué dice alegraos cielos? Porque el cielo no pudo cantar como quería cantar durante 4000 años. Satanás y sus ángeles tenían acceso al cielo y entonces no había una armonía perfecta en el cielo. Había una nota discordante en el cielo. Y ahora entonces dice la palabra, alegraos cielos, porque ahora por fin tenemos paz. Por fin ha sido lanzado el que no nos dejaba cantar como queríamos cantar, el que no nos dejaba vivir como queríamos vivir. Y eso se debe, hermanos, a lo que el Señor hizo por nosotros, por nosotros. Por eso alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ahora dice el verso 12, ay de los moradores de la tierra y del mar. O sea, lo que ellos vivieron en el cielo por 4000 años, ahora quienes lo van a vivir de una manera directa.
Alegraos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el acusador ha descendido a ustedes y tiene gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó él en el cielo después que cayó? 4,000 años. ¿Cuánto tiempo le queda ahora después que fue lanzado del cielo? Poco tiempo. O sea, si nosotros miramos, hermanos, que estamos hablando de que vamos ahorita para 2,000 años, desde el año 31 hasta hoy, estamos cerca de los 2,000 años. Entonces entendemos que verdaderamente a Satanás le quedaba poco tiempo, como dice la profecía. O sea, el tiempo que le queda a Satanás después que fue expulsado es poco en relación al mucho tiempo que vivió en el cielo, que tuvo acceso al cielo en los 4,000 años y aquí mismo contexto lo estoy haciendo para beneficio de los hermanos que nosotros siempre hemos aplicado, hermanos, el cumplimiento profético de Apocalipsis 12:7 al origen del pecado. Pero aquí está hablando Apocalipsis, el cumplimiento profético perfecto. Aquí hay luz sobre el origen sobre el origen. Porque es que yo le pregunto al hermano, ¿cómo llegó Satanás al Edén, pues? ¿Cómo llegó Satanás al Edén? ¿Cómo llegó Satanás a la tierra? Entonces el Señor lo arrojó del cielo y de una llegó a la tierra cuando el pecado comenzó. No, ¿verdad que no? El hombre le dio la ¿qué? El hombre le abrió. Por La lo llave. tanto, le abrió la puerta del mundo a Satanás. Por lo tanto, cuando dice que fue expulsado a la tierra aquí, no se está refiriendo a la caída inicial, porque cuando él fue expulsado del cielo, cuando comenzó el pecado allá en el cielo, él llega a los otros mundos buscando un mundo ¿para qué? Un mundo con que le creyera a su propaganda, ¿verdad? A su propaganda. Pero aquí cuando dice que fue arrojado a la tierra, ya usted tiene que ubicarse, que aquí ya no está hablando cuando Adán tenía la opción de abrirle o no abrirle la ¿qué? La puerta de acceso a la tierra. ¿Y por qué entró Satanás a la tierra cuando comenzó el pecado? Porque el hombre le entregó las llaves. Pero esta arrojada de Apocalipsis 12:7 al más adelante, está hablando de la arrojada que sucedió en el año 31, en el conteo gregoriano, ¿sí? Importante. Ahora, ¿dónde más nos podemos decir aquí? Gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora noten algo importante, que sí está hablando del año 31, porque a partir del año 31 a Satanás le queda poco tiempo en relación al tiempo que tuvo antes. Y otro argumento que la misma profecía nos está diciendo aquí, dándonos luz sobre esto, hermanos, dándonos luz aquí, pero aquí dice, alégrate cielo, verso 13. Aquí nos está mostrando el contexto el cumplimiento profético perfecto de Apocalipsis 12, está diciendo aquí. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿A qué año se está refiriendo este lanzamiento? No puede ser en el año cuando comenzó el pecado, porque todavía la mujer no había dado a luz. O sea, este lanzamiento sucede después que la mujer da a luz, cuando nace el Mesías. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Y se le dieron a la mujer 2 alas y ahí comienza la obra del dragón. Entonces, amados, en Apocalipsis 12 encontramos 4 ataques del dragón. El primer ataque del dragón, yo lo habíamos estudiado en alguna ocasión, duró 4,000 años en contra de la mujer del pueblo de Dios
que estaba esperando al Mesías que naciera. La mujer representa aquí al pueblo de Dios, que está esperando la venida del Mesías. Entonces el dragón ataca al pueblo de Dios durante 4000 años para que el Mesías no llegue, no nazca. Pero Satanás no puede impedir que nazca el Mesías. Y ahora cuando el Mesías nace, el dragón le hace guerra ¿a quién? El dragón le hace guerra al hijo de la mujer. Ahora eso lo encontramos allí en Mateo, Marco, Lucas, Juan, cómo el dragón trabajó para atacar al hijo cuando nació el hijo, pero no logró vencer al hijo, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora el tercer ataque del dragón es cuando el hijo es arrebatado. Ahora el dragón persigue a la mujer, pero ya no va a perseguir al judaísmo. Miren, esto es importante. Ya no va a perseguir al judaísmo donde nació el Mesías. Ahora va a perseguir al remanente que se convierte en esa nueva mujer, por así decirlo, que es perseguida la iglesia apostólica. La iglesia apostólica. ¿Estamos? ¿Y por cuánto tiempo persigue la iglesia apostólica, por así decirlo, la mujer? El periodo de la mujer llega hasta 1844. Aquí dice la palabra, pero la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y se tragó por encima, se tragó por completo al río que el dragón había echado de su boca. Entonces noten, allí está hablando de los 1260 años. Bueno, aquí en la parte dice, verso 14, por lo cual se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para volar de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde recibe alimento por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y está hablando de los 1260 años, del año 538 a 1798, más explícitamente. Está hablando de la mujer. La serpiente echó de su boca río y la del río ayudó, la tierra ayudó a la mujer. La tierra ayudó a la mujer. Está hablando de América. 1620 llegan los padres peregrinos a América, huyendo de las persecuciones que el dragón había lanzado contra la iglesia en Europa. Y los puritanos y los padres peregrinos, que paso eran puritanos, muchos de ellos, llegan a América y ahí se convierte América en tierra de libertad. Conflictos de los siglos, capítulo 17, nos puede ayudar en esta ampliación de esta parte. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios, de Yahweh, y tienen el testimonio de, acá en esta versión dice, de Yahshua el Mesías, del Mesías. Y él se puso de pie sobre el mar. Es importante entonces, ahora después de 1844, ¿qué sucede, hermanos? Ahora el dragón le hace guerra ¿a quién? Al remanente. Yo le estaba haciendo una aplicación a los hermanos que una cosa es la ira del dragón y otra cosa es la guerra del dragón. Satanás derramó la ira sobre la mujer, la iglesia apostólica desde el año 31 hasta 1844. La mayoría de los creyentes de ese tiempo murieron como mártires. Todo el que creía y aceptaba el mensaje de Miguel, el mensaje del Cordero, en ese tiempo era muerto. Pero dice la palabra que el Señor usaba la sangre de los mártires y se convertía ¿en qué cosa? Y se convertía en semilla de nuevos creyentes. Ajá. Entonces, en vez de menguar la iglesia crecía. Por lo tanto, Satanás ahora cambia la estrategia con la transigencia. Y ahora filtra la iglesia apostólica y viene la apostasía católica de 1260 años. Crueles, ahí en el conflicto de los siglos lo podemos ver del capítulo 2 al capítulo 16. La obra de ese tiempo se puede ampliar en esa sección de la visión del gran conflicto. Pero amados, hoy el Satanás al remanente, ¿qué le está haciendo?
la guerra. Le está haciendo la guerra. Ahora, hermanos, ¿qué es la guerra? Tenemos que leer Nehemías 4:11 para entender lo que es la guerra. La Biblia dice, y nuestros enemigos decían, antes que se den cuenta y vean, estaremos entre ellos y los matemos y le pondremos fin a su obra. ¿Cuál es la obra de Miguel en el fin del tiempo? De paso, hermano, miren, en el adventilecto, el tiempo del fin ya pasó. Nosotros no estamos en el tiempo del fin. Estamos en el fin del tiempo. Porque muchas veces hablamos y hasta vemos y leemos información adventista que habla, no sé qué, en el fin del tiempo, hermanos. En el tiempo del fin, perdón, en el tiempo del fin. El tiempo del fin fue desde 1798 hasta 1844. Nosotros hoy ya estamos en el fin del tiempo. ¿Sí? Entonces, en el fin del tiempo, el Señor levanta el remanente. ¿Y qué va a hacer el dragón contra el remanente? ¿Le va a descargar la qué? La guerra. Ahora, pero ¿qué es lo que va a hacer Miguel? ¿Cuál es la obra del remanente de Miguel en el fin del tiempo, hermanos? ¿Cuál es la obra de Miguel en el fin del tiempo? Interceder El y asistir. Intercede por mensaje nosotros. del tercer ángel. ¿Cuál es la obra del fin del tiempo de Miguel? El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 9, de Apocalipsis 14, 9 al 13. Y unido a Apocalipsis 18, que nos ayuda a entender más esto. Esa es la obra de Miguel en el fin del tiempo. El evangelio eterno. Entonces, el dragón le va a hacer guerra a esto. Importante que usted entienda. ¿Qué va a hacer el dragón contra el remanente? Le va a hacer la guerra. Ahora, ¿cuál es la obra del remanente de Miguel en el fin del tiempo? Predicar el mensaje del tercer ángel al mundo. Ahora, ¿con qué dotó Miguel al remanente para que pueda cumplir su misión y pueda resistir y prevalecer frente a la guerra del dragón? Del Espíritu Santo. El espíritu de la profecía. Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 19:10 nos dice claramente que el testimonio de Jesucristo es el ¿qué? Es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿con qué dotó el Cordero al remanente para que cumpliera la misión de Miguel y para que prevaleciera frente al dragón? Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Pero si yo le pregunto, hermanos queridos, de esas dos cosas, ¿a cuál es que Satanás le va a hacer la guerra? ¿A los mandamientos de Dios o al testimonio de Jesucristo? Testimonio de Jesucristo. Y es interesante, por ejemplo, y ahora lo vamos aquí dando la aplicación a esto. Vamos a mirar esto importantísimo aquí. Hermanos, ¿qué es lo que hace remanente al remanente? ¿Los mandamientos de Dios o el testimonio de Jesucristo? ¿Qué es lo que lo convierte en remanente final, definir en el fin del tiempo? Lo segundo. Testimonio de Jesucristo. Profecía. Exactamente. ¿Por qué? Porque miren, los judíos también guardan los mandamientos de Dios, ¿cierto que sí? Ellos guardan los mandamientos de Dios, predican de los mandamientos de Dios, y hay muchas otras iglesias que predican de los mandamientos de Dios, pero no tienen el espíritu de la... Y aquí no estamos hablando de exclusivismo ni de favoritismo, estamos declarando lo que dice la palabra, porque no se trata aquí de colocar aquí como un margen aquí. Aquí lo que estamos declarando es lo que dice el Señor, que lo que hace remanente al remanente es el testimonio de Jesucristo. Porque miren, noten que el verso 11 de Apocalipsis 12, cómo venció la mujer
cómo venció la mujer al dragón y cómo cumplió la obra de Miguel en el tiempo de ese tiempo. Dice el verso 11, por ellos no amaron sus vidas, sino que fueron fieles. Y como dice el verso 11, leámoslo de paso, hermanos. ¿Alguien lo tiene ya a la mano? Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. O sea que Dios le dio un testimonio a la mujer, que es el Nuevo Testamento. ¿Ya? Que era la revelación especial con que Miguel dotó a la iglesia para prevalecer frente al ataque del dragón y para poder cumplir en la tierra la obra de Miguel. Noten que la obra de Miguel después del año, después que lanza a Satanás del cielo, ahora la obra de Miguel es lanzar a Satanás ¿de dónde? De la tierra. ¿Y cuál es el aliado en la tierra para lanzar a Satanás? ¿Cuál es el aliado que tiene Miguel en la tierra? En el tiempo del lugar santo, ¿cuál fue el aliado que tuvo Miguel? El remanente. La iglesia, la mujer. La mujer era el aliado de Miguel para continuar en el proceso que él lleva de extirpar definitivamente a Satanás. ¿Estamos? Ahora miren, ¿cuál es el aliado que tiene Miguel en el fin del tiempo para terminar de hacer lo que va a hacer, lo que está profetizado que va a suceder? ¿Cuál es el aliado? Su pueblo remanente. Entonces, él al remanente le concede un testimonio, porque dice, ahora el remanente también el Señor le da un testimonio para que cumpla la misión de Miguel en el fin del tiempo y para que ese remanente logre prevalecer frente a la guerra del dragón. Y por eso leíamos aquí Nehemías, porque ¿qué es lo que está haciendo Satanás esto es lo que se llama guerra? Nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean, Nehemías 4:11, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ahora, en cuanto a Nehemías, era la obra de la reconstrucción del templo. Pero ¿cuál es la obra que tiene el remanente en el fin del tiempo, hermanos? ¿Cuál fue la obra que le encargó Miguel al remanente en el fin del tiempo? La predicación del mensaje. Perfecto. Entonces, ¿en qué va a consistir la guerra del dragón en contra del remanente? Evitar que este mensaje se predique al mundo. Exactamente, le va a hacer guerra al mensajero y le va a hacer guerra al mensaje. Y no es ira, porque ahora con la guerra tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire, entremos y los hagamos cesar de obra. Mire, hermano, en el fin del tiempo, en el tiempo de la mujer, Satanás mataba a un creyente y esa sangre se convertía en semilla para que otros, ¿qué? Se animaran a entrar ¿a dónde? Al evangelio. En el tiempo de la guerra, Satanás obra en un adventista del séptimo día, lo mata espiritualmente, lo convierte en un muerto viviente y ahora usa ese testimonio para que 10 que quisieran entrar a la iglesia no entren. Eso se llama guerra. Diferente a la ira. Es interesante entender esto, hermanos, bajo la luz de la palabra del Señor. Por eso es que el remanente hoy más que nunca debe echar mano de dos cosas. Y aquí, en esta hora, vamos a mirar aquí, hermanos, algo que aquí, evento de los últimos días. Evento de los últimos días. Búsquenlos los que tengan el libro, por favor. Evento de los últimos días y los engaños satánicos. Aquí lo encontré. Los engaños satánicos. Por favor. Evento de los últimos días en esta versión en la página 136. Dice aquí, se me mostró que malos ángeles bajo la forma de creyentes obrarán en nuestras filas
para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Voy a repetirlo. Se me mostró que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas. ¿En cuáles filas? En la fila de nosotros los adventistas del séptimo día, para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Pregunta, ¿incredulidad en qué? El espíritu de miedo. profecía. ¿Incredulidad en qué, hermanos? Específicamente y De concisamente. profecía. Espíritu En el de espíritu profecía. de profecía. Incredulidad en el espíritu de profecía, que eso es la obra sutil de Satanás en el fin del tiempo. Que ni siquiera esto los desanime, hermanos. Dice aquí, ni siquiera esto los desanime. En cambio, ofrezcan un corazón leal para ayudarle al Señor, a Miguel, contra los poderes de los instrumentos satánicos. Instrumentos satánicos dentro de la iglesia. Estos poderes, esto dice, eso podemos, esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino para contrarrestar la influencia del Espíritu de Dios. Ay, hermanos, esto es interesante. Hermanos, eso está en carácter y personalidad. Eso está ahí. En los últimos días, página 153. Quiero pasar acá adelante, hermanos. Es interesante que usted entienda que el dragón le va a hacer guerra a dos cosas. Al remanente, que es el mensajero. A los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús tiene que ver con el mensaje. Ahora miren, ¿qué va a hacer primero Satanás en esta obra que ha venido haciendo? ¿O qué es lo que ha venido haciendo? ¿Está atacando hoy los mandamientos de Dios? Pregunta. Bueno, sí lo está haciendo, pero de una manera sutil. Pero, ¿qué es lo que está haciendo Satanás hoy específicamente? En todo su ejército en contra del remanente. Matar la fe en los testimonios. Y voy a leerlo aquí en Evento de los Últimos Días. El zarandeo se llama. Página 149. Miren lo que dice, hermanos. Una cosa es cierta. Él dice, el rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptaron una oposición, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonan su fe en las advertencias y reproches contenida en los testimonios del Espíritu de Dios o del Espíritu de la profecía. Primero abandona la fe en el Espíritu de la profecía. Entonces dice aquí, hermano, mire, el último engaño de Satanás, escucha, hermano, el último engaño de Satanás se hará, hay alguno que ya lo tiene, pues, ¿sí? El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Escuche esto, hermanos. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando falta el espíritu de profecía, la iglesia se desenfrena. Y mire, hermanos, cómo vamos. Mire cómo vamos. ¿Y quién puede pararse para decir algo en contra de toda esta corriente de mundanalidad que se está metiendo a la iglesia, hermanos? Ya llegaron y se quedaron, ¿para qué? Por ejemplo, el pocos días que ahora tenemos en la iglesia. Ya llegaron para quedarse. ¿Y cómo lo sacamos de ahí? ¿Cómo sacamos esa festejadera ahora? Humanolatría. ¿Cómo la sacamos? Ya están ahí, hermano. Pero aquí dice que esto iba a suceder, hermano. Miren lo que dice. Cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Está hablando del espíritu de la profecía, de todo lo que Dios nos reveló como remanente, que es lo que desenmascara la obra del dragón en el fin del tiempo. ¿Estamos, hermanos? Entonces dice, para perturbar la confianza del pueblo de Dios. Por ejemplo, miren, nosotros normalmente decimos esto.
Un texto sin un contexto es buscar un ¿qué? Un pretexto, Un ¿cierto? pretexto. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo con el espíritu de profecía? Lo mismo. Ahora, pero contrario, ahora lo que estamos haciendo es esto, mire. Leemos algo del espíritu de profecía y ¿qué dicen los expertos? Hay que ver el contexto. Entonces, ¿cómo decimos ahora? Texto con contexto es buscar pretextos. ¿Me entienden, hermanos? Usted lee algo importante que impactó su vida, pero fue duro, fue duro. Entonces ahora alguien dice, no, hermano, mire, esto tiene que saberlo leer, esto tiene que buscarlo en su contexto, y entonces el contexto, o sea, ese paseo que le hacen en el contexto mata al texto, y finalmente el texto no dice lo que quiso decir, sino lo que Lo que la finalmente persona no. quiere. Entonces ahora es un texto con contexto, es Es un matar a un texto. pretexto. Mm, Usted tiene que creerle a lo que el Señor dijo como lo dijo y tomarlo como lo dijo, porque es la única salvaguardia del pueblo remanente. Entonces dice aquí, mire, el enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios del espíritu de profecía. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera. ¿Qué fue lo que propuso Satanás que ocurriera en el fin del tiempo? Perturbar la fe del remanente en los testimonios, porque es lo que lo desenmascara. Dice aquí, propuso que ocurriera, y los que están preparando su camino para que la gente no preste atención a las advertencias y a los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios. Está hablando del Espíritu de profecía. Verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. ¿Y qué es lo que estamos viendo, hermanos queridos? Una ola de errores de toda clase se está metiendo, pero a granel, a la iglesia. ¿Y quién dice nada? Bueno, no leemos, no investigamos, al lugar donde fuere, haz como viere. No podemos decir eso, hermanos. Nosotros tenemos que leer así. Haz como leyeres. Haz como leyeres en los testimonios. Termina diciendo, es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el ascetismo respecto a los asuntos vitales de nuestra fe. Primero ataca el testimonio de Jesús. Luego sigue el ascetismo respecto a los asuntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición. Después, la duda hacia las Sagradas Escrituras. Y luego la marcha descendente hacia la perdición. Cuando se duda y se renuncian a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Entonces él redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, lo que se torna incurable y termina en destrucción. Hermanos, ¿cuál es el propósito de la visión del gran conflicto? Y aquí quiero terminar. ¿Cuál es el propósito final de la visión del gran conflicto? Génesis 3:15. El propósito de la visión del gran conflicto es que esta visión coloca al remanente en amistad con Miguel y en enemistad con el dragón. Dice, enemistad pondré. Eso es lo que hace la visión del gran conflicto. Coloca enemistad entre Miguel, está Miguel, sus ángeles y sus siervos, y por otro lado está el dragón, sus ángeles y sus siervos. Entonces, lo que hace la visión del gran conflicto es que si usted verdaderamente es parte del remanente, esa visión lo va a colocar a usted de parte de Miguel, de parte de sus ángeles y de parte de los siervos de Miguel en el fin del tiempo. Pero si usted es amigo de la bestia, si usted es amigo de la bestia todavía no ha roto esa amistad, no ha dejado que Dios rompa esa amistad con la bestia, con la serpiente, porque dice la palabra, pondré enemistad. Es una obra sobrenatural la que el Señor quiere hacer en nosotros, colocar enemistad donde antes había amistad.
Antes había amistad entre el hombre y la serpiente. Ahora el Señor dice, voy a romper esa amistad del hombre con la serpiente y voy a colocar al hombre caído otra vez en amistad con el Cordero. Por lo tanto, esta visión, cuando usted la comprende y la estudia a profundidad, nos convierte, hermanos, automáticamente en amigos de Miguel, en amigos de sus ángeles y en amigos de sus siervos. Y nos convierte automáticamente en enemigo del dragón, en enemigo de sus ángeles y en enemigo de sus siervos. Y esto es algo que no tiene comparendo, hermanos, ni negociación. El remanente guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Entonces siembra amistad en nosotros hacia los mandamientos de Dios y hacia el testimonio de Jesús. Satanás, ¿cuándo le va a hacer guerra a Satanás abiertamente a la ley de Dios? Cuando ya haya logrado terminar su guerra ¿en contra de qué? En contra del espíritu de profecía. Primero quita lo uno para poder quitar lo otro. Si yo hago la comparación de esto allá en Génesis 3, Satanás tenía el plan en Génesis 3 de que el hombre, ¿cuál era el plan del diablo? Sacar al hombre del Edén y que se le uniera el hombre ¿a quién? A él en su rebelión contra Dios, ¿cierto? Ese era el plan de Satanás. Pero, ¿qué tenía que Satanás para lograr eso? Primero tuvo que atacar el mandamiento. Génesis 3, 1 y 2 dice que Satanás primero atacó el mandamiento. Y luego que come el hombre, entonces Satanás logra sus propósitos finalmente. Hoy Satanás está atacando ¿qué? Haciéndole guerra al testimonio. Y finalmente, ¿qué va a hacer, hermano? Cuando ya usted no tenga esto, usted no va a tener el poder para mantenerse de parte de los mandamientos de Dios cuando se dé lo que se está dando ocultamente, abiertamente, contra la ley de Dios. Amados, que el Señor sea obrando en nuestras vidas y que nos dé cada día la victoria. El Cordero ha hecho amplia provisión. Miguel ha hecho amplia provisión. Sus ángeles han hecho amplia provisión para que el remanente final no solamente cumpla la misión de Miguel en el fin del tiempo, sino que también prevalezca y enfrente. Ellos le han vencido y nosotros le venceremos, amados hermanos, por medio de la sangre del Cordero y por medio del espíritu de profecía. Que sea obrando el Señor en nosotros esta preparación para estar de parte de Miguel y de sus ángeles ahora que estamos viviendo en el fin del gran conflicto. Quiero orar por usted, hermano y hermana. Gloria te damos, Padre, en esta hora, por haber venido en el fin del fin a terminar lo que has comenzado en nosotros. Preparar a un pueblo para que esté de pie frente a las sutiles obras de las tinieblas. Te alabamos, Señor, porque nos has dado el espíritu de la profecía. Te alabamos, Señor, porque nos has dejado amplia luz, no solamente para resistir los ataques del dragón, sino también nos has dado el poder para prevalecer frente al dragón. Señor, que tú tengas un remanente que te represente dignamente en este fin del tiempo. Un remanente que sea una vasija limpia, preparada y dispuesta. Y por eso te rogamos en esta hora que la lluvia tardía llene nuestra vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille sobre nosotros. Danos, Señor, una parte en la obra y permítenos que hagamos sonar el clarín del mensaje del tercer ángel. Permítenos ser colaboradores de tu Hijo en el fin del fin, porque queremos entrar contigo a la nueva Jerusalén. Gloria te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo. Amén, amén.